Bienvenidos a su canal desde la mirada Weisberg. Como siempre estamos contentos de tenerles aquí y compartir un lunes y un jueves más con ustedes. Que tengan un excelente día y gracias por mantenerse hasta el final de este video. Buenos días. Pues ahora sí, presentación de Erika. Recuerdan que lo que subí hoy era para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y entonces hice pequeñas alusiones a mi experiencia en la India y decidí el día de hoy continuar con esa experiencia en la India, que si bien solo en parte tiene que ver con la mujer allá y la mujer que soy yo, en esta ocasión voy a tratar de hablar de todos los aspectos que incluyeron mi vida allá. Para empezar, les diré que mi viaje a la India se debió a que gracias a la participación y a la inquietud del doctor Edmundo Flores, que era el director de CONACYT, en el periodo de López Portillo, él le parecía muy interesante e importante que en toda embajada que se pudiera hubiera, además de diferentes tipos de consejeros, un consejero científico, es decir, no solo vincular la ciencia y la tecnología al desarrollo del país, sino el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos con determinados países a través de lo que conocemos como la cooperación internacional. Entonces se dio que efectivamente, primero, obviamente, el primer consejero científico que tuvimos fue en los Estados Unidos, y aprovechó el doctor Flores para que esa persona, que además fue mi jefe en asuntos internacionales, también se abocara a promover la ciencia y la tecnología en México a través de una revista que se llamó Research and Development, o sea, hablar de la ciencia y la tecnología en México en inglés en una revista. Bueno, resulta que, como a lo mejor no saben, pero después de que me hicieron la entrevista y de que empecé a tener de que supieron de mí en algunos medios, la embajadora de México en la India se le autorizó a tener un consejero científico, lo solicitó y sabiendo que había una buena relación entre el doctor Flores y yo, pidió que fuera yo. Entonces me mandaron a la India y casualmente yo llegué a la India 3 días antes de que llegara nuestro presidente López Portillo en una visita oficial. En la India se celebra el Día Nacional en enero, más o menos del 23 o 25 de enero. Yo llegué a la India el 23 y no les quiero decir la emoción que sentí de estar en el aeropuerto de Nueva Delhi, y llega el avión presidencial y baja del avión López Portillo, que en ese entonces era como atleta de guapísimo, con la bandera de México enfrente y el himno nacional. Ya les dije que soy casi tan chillona como Sara García. Entonces imagínense la emoción, lloré y lloré, adiós maquillaje y adiós todo. Ese fue el inicio de mi presencia en la India. Lo que voy a destacar son dos cosas de mi presencia en la India. Una, que cuando yo llegué a la India ya existía un programa de cooperación internacional científica y tecnológica que incluía determinados proyectos, por lo cual yo tenía clarísimo qué centros de investigación debía yo visitar. Y por otro lado tengo que hacer notar, no sé si todos saben, pero la India desde entonces y aún ahora es el mayor productor de películas del mundo. Hasta ahora Bombay, que así se llamaba antes esa ciudad, se llama Bollywood o Mumbai. ¿Y qué les cuento? Que llego yo a la India y en toda embajada existe personal local del país donde está la embajada y personal diplomático como yo que llegaba de mi país. Pues una de las personas que trabajaban en la embajada indio se me acercó emocionadísimo a decirme que yo era idéntica a la María Félix de la India, es decir, a la actriz más famosa de la India, que se llama Saira Banu, y que cuando yo llegué allá ella ya se había retirado, y por lo cual yo pensé que era una mujer mucho mayor que yo. Gran equivocación, ya luego les cuento por qué. El hecho es de que yo salí a la calle
y hablaban en hindi, lo que yo no entendía, y decía, sabía que estaban hablando de mí. Bueno, el hecho es de que yo empiezo a organizar mis visitas a diferentes centros de investigación. En total visité 32 centros de investigación, desde la parte más al sur, en un lugar que se llama Mysore, donde estaba el Instituto de Investigación en Tecnología de Alimentos, hasta más hacia el norte, donde estaba en un lugar que se llama Jodhpur, donde está el Centro de Investigación de Zonas Áridas. Y la verdad es que para mí era esa revista de las que le hablé al principio, era un instrumento como señor director. Aquí le presento esta revista porque no sé si ya lo mencioné, pero en la India hay 14 idiomas oficiales. Y entonces resulta que en Nueva Delhi se habla hindi, pero en Mysore, que es el sur, se habla Kerala. Entonces de nada servía que yo llevara un libro que la embajadora, cuando iba a llegar el presidente, tradujo al hindi sobre breve historia de México, escrito por Daniel Cosío Villegas, y yo llego con el librito y la revista, le entrego el librito, el señor lo ve y lo deja a un lado porque él no habla hindi, él habla Kerala. Bueno, el hecho es que recién hace muy poco es que me cayó el 20, porque yo fui recibida con ese entusiasmo por los diferentes directores de los 32 centros que visité, y llegué a la conclusión de que esa amabilidad no se debía ni siquiera a la buena relación que siempre ha habido entre la India y México, sino a que Miriamcita se parecía a Zaira Bano. Si hubiera llegado Perica de los Palotes, intelectual o no, científica o no, pero que no tuviera ese parecido con su estrella cinematográfica, a lo mejor difícilmente me hubieran recibido. El hecho es de que tuve el mayor de los éxitos probablemente por eso. Y entonces resulta que pude viajar y implementar un programa de cooperación que me resultó muy, muy interesante para mí personalmente e importante para nuestro país. Para mí, sobre todo, porque precisamente ese viaje que yo hice a la India, donde estuve 15 meses, me enseñó México. El primer centro de investigación que yo visité fue el Centro de Investigación en Zonas Áridas, y ese centro de investigación, el primer acto de cooperación que tuvimos con ellos fue enviarle México a la India, a esa zona árida, semillas de jojoba, que es una planta que se da en las zonas desérticas y que se puede obtener. En ese entonces obtenía lo que se conocía como cera de candelilla, que si se cubría la fruta o la verdura, el vegetal, con esa cera protegía al producto en su transporte, porque obviamente si ponen jitomates en una caja se mueven y pueden maltratarse. Esa cera de candelilla lo protegía. El hecho es de que yo llego y empiezo a escuchar hablar de todos los proyectos que se estaban haciendo en ese lugar, y yo, así sorprendidísima, y regreso con todo un bunch de bibliografía para enviarla tanto al área de cooperación internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores como al CONACYT, porque yo era miembro del CONACYT además y era el órgano ejecutor de este programa. Y de repente, sentadita en mi departamento de CONACYT, de la India, en Nueva Delhi, me pongo a pensar que por qué abro tanto la boca y me cae la baba por lo que hacen los indios, si tengo una idea muy vaga, pobre, de lo que hacemos en México. Y fue cuando me dije a mí misma, primero es que nada, tienes que saber de tu país. Ni siquiera me acordaba, sigo sin acordarme ahorita, de cuál es la altura de la Ciudad de México. Me preguntaron, yo sé que la Ciudad de México está a una altura muy alta, y yo, no me acordaba, no sabía. Entonces me puse a prepararme y a enterarme del país que tenemos, y por eso insisto en que debemos conocerlo para poder amarlo, porque este país merece ser querido, amado y respetado. Y entonces fue el resultado de todo este proceso de análisis, de pensamiento, más mi compromiso por el que me mandaron
que hizo que verdaderamente, ya sabes, modestia no tengo, que fui una excelente consejera científica. De hecho creo que fui la única mujer, la última, porque yo estuve allá en el 81 y acuérdense que en el 82 el grito de López Portillo defendería el peso como un perro y ni ladró y el peso se vino al carambas. Pero entonces mi vida en la India fue muy interesante por eso. Las condiciones en la India son verdaderamente interesantes. Primero, por lo que ya mencionaba que eran las castas. No, ahorita no saqué el documento que tengo para describir cómo es cada casta, etcétera, pero sé que en general son 4 las castas que existen y tienen subcastas que pueden llegar hasta 400. Y entonces lo que yo digo con mucho orgullo es, ¿por qué soy tan orgullosa de México? Porque soy libre de moverme en donde se me dé la gana y además porque yo veo que un ser que nace en una situación de clase social baja, si se esfuerza, si llega a ser clase media, la que tanto se critica y es aspiracionista, puede aspirar y llegar a ser el presidente de la República. Eso no puede suceder en la India porque las castas son determinantes. Uno no puede saltar de una casta a la otra por bonita, por rica o por inteligente. No. Nace uno en una casta y en esa casta se debe quedar. E inclusive muy interesante porque había todavía toda esa malformación que creo que todavía persiste, de que no debía mezclarse en matrimonios, por ejemplo, entre una clase y otra. Perdón, entre una casta y otra. Y resulta que eso me lo enseñó mi secretaria. Como les digo, cuando yo llegué a la India, a los 2 días llegó el presidente y resulta que me encontré con una mujer que fue compañera de mí en la carrera y que estaba en el área de protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y tenía a su cargo con otras 2 personas toda la logística de la visita del presidente a la India y tenía una asistente que le puso el gobierno de la India, una chica hermosa dentro y fuera que se llama Bharti Kumar y ella hablaba perfecto español, además de obviamente perfecto inglés, hindi y a lo mejor otras que no supe. El hecho es que ella estaba ahí con mi amiga Olivier, no me acuerdo del nombre de ella, se apellidaba Olivier, pero el hecho es que me la presentó y me dijo, si necesitas a alguien, ella habla perfecto español, etc. Voy a dar una pequeña clase de lo que es la diplomacia, ahora que se ha hablado tanto de que si se acepta un embajador, cónsulo, etcétera, etcétera. Debe haber empatía entre un gobierno y otro para recibir a un personaje diplomático de otro país. Y las características tanto del cuerpo diplomático como del cuerpo consular son diferentes. Entonces resulta que en el cuerpo diplomático hay una cabeza de la embajada que es la embajadora y luego hay diferentes grados, primer secretario, segundo secretario, etcétera. Y normalmente cuando la embajadora o el embajador sale del país, queda el que le sigue en grado como lo que se llama encargado de negocios. Entonces, bueno, quedaba encargado de negocios. Cuando a mí me eliges consejera científica, había como cierto pique entre lo que es la parte oficialmente diplomática y digamos una arribista como yo, que no pertenecía al cuerpo diplomático, como tantos otros que por dedazo llegan, pero bueno. Y entonces decidieron a mí darme más bien un nombramiento del área consular, que el consulado básicamente a lo que se dedica es a atender las relaciones de México con los nacionales en nuestro país. En cambio, la embajada de lo que se encarga es de las relaciones de México con el país en el que estamos representados, ¿sí? Y me dieron un nombramiento, creo que era cónsul de tercera o algo así, para que no hubiera la posibilidad de que yo quedara como encargada de negocios en caso de que hubiera salido la embajadora y el primer secretario. Se la perdieron porque yo como embajadora, olvídense. Bueno, la embajadora era maravillosa también. El hecho es que
tuve la oportunidad de tratar no solamente a personas desarrolladas, interesadas y comprometidas con la ciencia y la tecnología de la India, sino también con diplomáticos de otras embajadas que estaban allá representando a sus embajadas. Y fue para mí una situación sumamente interesante, precisamente hablando de la mujer, porque no podemos dejar de hablar de la mujer que fue la esposa de José López Portillo. La señora Carmen Romano fue una mujer muy especial, muy peculiar. Y tuve por eso la oportunidad de que se hablara mucho de ella, no solamente en el área de los connacionales indios, sino en diferentes actividades que yo tuve dentro del cuerpo diplomático, hablando de ella y sus excentricidades. Una de ellas era de que la señora, donde quiera que viajaba, como tocaba el piano, era, según ella, concertista. En la India había 2 pianos de cola cuando yo estuve. Uno estaba en el Teatro Nacional y el otro estaba en la casa de la embajadora. Casualmente, porque la doctora Graciela de la Lama, que lamentablemente falleció hace poco, hace un año, en paz descanse, su hijo menor era concertista y entonces pianista, y entonces iba a llegar a la India a estarse un tiempo con su madre y no estaba el piano. En todos lados donde viajaba nuestro señor presidente con su esposa, se tenía que tener un piano de cola en la suite presidencial a donde llegaba. Entonces era bueno afinar el piano de la embajadora y afinar el piano del Teatro Nacional, porque iba a llegar el señor presidente con su esposa. Pero afortunadamente a la esposa la citan en una reunión de UNICEF. Les quiero decir que en este país desde hace muchos años, hasta hace muy poco, la esposa del presidente de México, que hasta Peña Nieto se le conocía como la primera dama, era la directora del DIF. El DIF es, es algo así como Dirección de Desarrollo de la Infancia y la Familia. Y entonces, obviamente, la directora del DIF automáticamente pasaba a ser representante de México ante diferentes reuniones de UNICEF, que como ya les había dicho es un organismo especializado de Naciones Unidas y que se encarga de la infancia y la familia, y tenía ella que ir afortunadamente a una reunión en Nueva York. Y eso como que a todos nos liberó, porque entonces quien acompañó al presidente fue su hija Paulina, que además acababa de grabar un disco. Y entonces resulta que llega el señor, ya no hubo problema, no se tocaba ningún piano, llega la hija del presidente con un disco que fue el obsequio que el señor presidente le dio a toda una serie de cosas. Y a propósito de esto voy a hablar también de lo grave que es tener personal cerca o no tan cerca del presidente en visitas extranjeras, porque son tan ignorantes que es de vergüenza. Realmente todo esto que les voy a contar de anécdota es para que tengamos una idea, no tanto del Día de la Mujer del que ya hablé, que se subió hoy el programa, sino de lo que es más bien el mexicano. Cuando viajaron, casualmente yo conocía a uno de los militares que formaban parte del Estado Mayor Presidencial, y entonces él muy amablemente, yo como les dije ayer, estaba hospedada porque acaba de llegar el Hotel Taj Mahal, pero el hotel oficial de la India en ese entonces era el Hotel Ashoka. Entonces me dijo: Agustín, vente al hotel con nosotros, te quedas como parte de la delegación, así tú ya no tienes que gastar en la habitación y todo. Y así fue. Y resulta que viajaron con el presidente 3 aviones
de Petróleos Mexicanos. Uno de ellos llevaba latas de chiles jalapeños y Coca-Colitas, porque parece ser que cualquier mexicano se muere de hambre si no tiene sus chilitos jalapeños y sus Coca-Colitas. Así llegaron los aviones, 2 de ellos para, no sé, pero las 3 tripulaciones estaban chupando, fumando y comiendo, porque no tenían nada más que hacer que esperarse a que regresara la delegación mexicana con esos aviones. Ni siquiera les quiero decir de qué regresaron cargados, de todo, alfombras, grabados, lo que se quieran imaginar, pero bueno. El hecho es que además en la información, hago paréntesis, siempre cuando hay una visita de un estadista a otro país, el país que recibe ofrece una cena. En este caso, el presidente de la India, porque había presidente y primer ministro, como sucede en Inglaterra, monarca y primer ministro, el presidente ofreció una cena para el mexicano y su delegación, y al día siguiente se corresponde y el presidente mexicano ofrecía una comida, una cena para toda pues la gente que debía ser invitada, tanto del gobierno como mexicanos, etc. Pues ¿qué creen? Que nadie se le ocurrió informarle ni a los organizadores del evento ni al presidente que la gran mayoría de la gente en la India es vegetariana. No vegana, pero vegetariana. ¿Y qué creen? Que otro de los aviones lo que llevaba era 60 kilos de cecina enchilada, que era lo que se iba a ofrecer en la cena que el señor presidente de México ofrecía a los invitados de la India. 60 kilos de cecina que se fueron a la basura, porque la gran mayoría de los invitados, obviamente la mayoría de la India, indios vegetarianos. Y para colmo de males, al encargado de esa cena, que tenía tanto la maqueta de cómo debían sentarse, etcétera, con los títulos de cada quien, su portafolio se le olvidó en un taxi. Todos los taxis están pintados de negro con el techo amarillo. Millones y millones de taxis, o sea, la posibilidad de saber quién era el taxista y dónde quedó el portafolio, absolutamente inútil. Y entonces, como todo en la vida, jugó a mi favor, porque en esa cena, pues cada quien se sentó donde quiso. Llego yo, y les quiero aclarar que en la India, el manejo de la ciencia y la tecnología en ese entonces se manejaba por un departamento a nivel staff. Era el primer ministro a nivel staff y luego las secretarías o ministerios de Estado. Y entonces Miriamcita, bien abusada, detecta quién es el jefe del departamento de ciencia y tecnología, el señor K.G. Menon, y que me pongo usa caperuza y me siento en la mesa con él. Y además estaba junto a él la persona que posteriormente iba a ser mi interlocutor con la Secretaría de Relaciones Exteriores en lo que se refería a mi actividad científica y tecnológica. Por lo tanto, llegué con el pie derecho, pareciéndome a la artista más famosa, sentándome con el mero candelero de la ciencia y la tecnología, y además en un país donde la mayor parte de la gente se moviliza en trenes y en automóviles, que son interesantes porque eran como tan primitivos que si levantaban el cofre veías el motor y le dabas una pata, como el de Pedro Picapiedra, si le dabas la patada con el salió el coche. Entonces, bueno, otra cosa interesantísima que pasaba ahí era la cuestión de la servidumbre, también condenado por las castas, porque como les digo, las castas
tienen subcastas y también hay jerarquías. Entonces, yo tenía una mujer que se llamaba Vishnu, que era el ama de llaves. Ella lavaba la ropa y ella revisaba que se hicieran las camas. Y luego tenía otra persona que cocinaba, que era, primero tuve un señor ya mayor y que si se le caía el huevo al suelo, él no era para limpiarlo, había otra persona que había que limpiarlo. En total tenía yo 5 personas trabajando. Vishnu, el cocinero, el que limpiaba, el jardinero y un chofer. Nunca había tenido yo un chofer, nunca lo volví a tener, pero para mí fue la delicia del mundo. Eso de que llegara a cualquier lado, no porque me dé presencia, sino porque tener que yo poder ir leyendo o tejiendo, porque yo tejía muy padre, leyendo y tejiendo, y él me dejaba en la puerta y yo salía, pues ya llegaba por mí, riquísimo. Pero además interesante era todas las cosas como se viven allá y como se viven aquí. Yo siempre fui, ahora ya no porque tuve cirugía de la cadera, pero yo siempre usaba tacones muy, muy altos. Y aquí sí voy a la mujer. Viajo como Gucci, con tacón alto, con mi camisita Ferrucci, llego precisamente al centro de investigación de zonas áridas. Y llegan por mí 2 científicos que ya habían estado en México y que precisamente conocían todo lo de la planta de la jojoba. Y llegan por mí en un jeep, yo con faldita, taconcitos y bolsita. ¿Cómo me trepo el jeep sin que se me suba la falda hasta la nada? Bueno, no sabe. Entonces hice todo el esfuerzo como acróbata, me subo al jeep y les pido que antes de llevarlo con el director, por favor me lleven al hotel, que era un lugar que había sido, casi todos los hoteles en ese entonces, en las provincias, habían sido palacios o castillos de los maharajas. Ya no había maharajas, pero esos hoteles, esos palacios enormes se habían convertido en hoteles y cierta parte del hotel se respetaba, ya fuera si el maharaja todavía vivía con él y su pareja, o a la mujer viuda, que era la Mahariji. Y entonces este hotel al que llegué en Jodhpur, además de bello, con pavos reales afuera, y ya, me cambio obviamente con zapato flat shoes y demás, zapato plano, y llego con el director, hablamos. Afortunadamente desde hace muchísimos años hablo bastante bien en inglés, que cometo el pecado de que, bueno, a veces con ustedes también utilizo palabras en inglés en decir que no manches, pero bueno, el hecho es que fue muy agradable y me invita obviamente a una comida en su casa, agradabilísima, y yo sirve todas las delicias y yo esperando que la señora, la esposa, se siente a la mesa. No, la esposa en la cocina. Porque le pregunté al director, perdón, ¿a qué hora se va a sentar su esposa? ¿Qué le pasa? Mi esposa en la cocina. Ella no tiene por qué estar aquí con nosotros. Y miren que era casta alta, ¿eh? Entonces, bueno, eso me pasó. Y también, no me lo van a creer, en la India, en la mayoría de las casas de la India, no hay excusados. Son un hoyo con cierta curvatura, muy de porcelana y todo, pero que es la posición supuestamente más sana para que el individuo vaya al baño, no a orinar el hombre, pero la mujer. Y entonces yo con mis tacones, después como me paro y atino al hoyito porque no entendía por qué había una jarrita que era para echar agua y el lavabo quedaba afuera, cerca del comedor. Entonces son cosas que de veras dice usted, llegué a otro planeta por todo esto que les digo, además de que las relaciones entre los hombres y las mujeres para llegar al matrimonio, yo creo que eso era también bastante sano, eran como matrimonios preparados, negociados, y lo primero que se tenía que hacer era comparar los horóscopos, las cartas astrales. Y les digo esto porque mi secretaria, Bharti,
de regalo de cumpleaños me quería hacer algo muy especial y me llevó a Vieja Delhi con un pandit que hagan de cuenta que había salido de una película, así, un hombre ya muy mayor. Tuve que subir como 3 pisos para que me preguntara mis datos, y lo que se necesita para la carta astral es la fecha, la hora y el lugar de nacimiento. Bueno, mi hora y fecha lo sabía, pero la hora también es importante. Pero le digo, yo nací en la Ciudad de México, Mexico City. ¿Qué es eso? El señor no tenía ni idea de que existía México. Y entonces, ¿cómo le hago? Le dije, ¿usted sabe lo que son los Estados Unidos? United States of America. Y dice que sí. Dije, bueno, aquí están los Estados Unidos. Y hacia abajito, así, aquí está México. Y aquí, en este puntito, ahí está la Ciudad de México. Perfecto. Tengo mi carta astral. Padrísima. Escrita en sánscrito. Sánscrito es el idioma como el arameo para los judíos y los cristianos. El sánscrito es el idioma antiguo de todas las miles de religiones que existen en la India. Y entonces, afortunadamente, el padre de Bharti habla sánscrito. Y entonces me hizo un resumen en inglés y de lo que era, hablando como en futuro, lo que va a pasar con esa mujer. Y créanme que me atendió una serie de cosas que dije, órale. Bueno, pues esos horóscopos tienen que empatar para que la pareja más o menos se asegure de que funcione. Exactamente. Y yo me dije muchos años después que era interesante, porque he pensado, y se lo dije a esa Dani, que la mejor relación, ahora hasta psicóloga salí, que la mejor relación que se da entre un hombre y una mujer es cuando la relación se inicia de amistad. Cuando uno es amigo, es auténtico. Cuando uno es seductor o seductora, pues te pones tu mejor momento, tu mejor pose y tu mejor ropa para seducir y enamorar. Y entonces la relación se va dando diferente, que cuando eres amigo y amiga, que se conocen hasta cuando tienes ganas de ir al baño, y van creciendo, y de repente surge una sensación y un sentimiento de amor, y se da una relación mucho más auténtica. Y parece ser que eso pasa también en lo que se refiere a las relaciones en la India, al ser, digamos, desconocidos, pero que hay ciertos elementos ahí que suponen que es de empatía. Otro elemento que quiero mencionar y que también tiene que ver con la mujer es el papel que juega la nuera con respecto a la suegra, porque no es muy fácil. Son altercados realmente dentro de la casa, aunque no en la cotidianidad del diario vivir, y como que tiene que ser sumisa más que con el marido, con la suegra, la mujer. Entonces, cuando yo llegué allá, ya empezaba a haber cierto desarrollo de la mujer para respetarse a sí misma, y no todas se querían casar, número uno, y dos, no todas querían aceptar que para que se casara tenían que conocer al galán a través del horóscopo o de la carta astral, sino conocerse. Y en ese sentido conocí a una chica, Suyata, que trabajaba como relaciones públicas de un empresario indio importantísimo que producía fertilizantes. Y la casualidad de este famoso señor era que era vecino de Zaira Banu. Yo nunca la conocía a ella, pero era vecino de Zaira Banu, la famosa actriz. El hecho es que cuando llegó López Portillo con su gente, existía en ese entonces en México lo que se conoce como el Sistema Alimentario Mexicano, el SAM. Y el director del SAM en ese entonces era Casio Luiselli. Casio Luiselli habla con este empresario importante y descubre este empresario que México compraba fertilizantes a Alemania y eran los que producía el indio. Y entonces el indio ofrece regalar una tonelada de ese fertilizante para que se dé cuenta de que es el mismo
Y yo imagino, ahora eso lo deduzco yo, para hacer negocios. El hecho es que cuando van a enviar la tonelada de fertilizante desde Bombay, me dice la embajadora que yo vaya a Bombay como representación del gobierno mexicano para, digamos, dar el botellazo de salida al barco que va a traer la tonelada de fertilizante aquí. Y entonces también eso fue muy divertido y de repente angustiante, porque este señor era multimillonario. Y entonces resulta que me invita a almorzar antes de que yo regresara a Nueva Delhi, y estoy parada esperando a que vengan por mí, y llegan en un Rolls Royce negro increíble, y yo volteo a ver y yo la recoger, y era mí. Entonces, bueno, me sentía protagonista de una película. Lo grave fue que sí creían que yo era Zaira Bano, porque sí, bueno, ustedes no creo que se acuerden, pero cuando yo era joven, Pedro Infante andaba en un Cadillac. Los artistas famosos en México andaban en los supercarrazos. Entonces imagínense ustedes una mujer idéntica a Zaira Bano en un Rolls Royce, en la mitad del centro de Bombay. No, me tocó un alto, bueno, al coche, y me caen como moscas el churro de indios que querían ver a Zaira Bano. Y yo, el carro no se podía mover. El chofer, además guapísimo, así como chic, botado de la risa, pero yo en la angustia, porque dije, aquí se acabó Miriam Weisberg. Imagínense el montonal de indios, o hindús, en ese caso hindús porque eran de la religión, sobre el coche, hasta que logró avanzar y dije, uff. Así, me paraban, viajé a Nepal y me paraban para pedirme mi autógrafo. Viajé a Tailandia y había indios y me paraban para pedirme mi autógrafo. Y yo no tenía ni idea de quién era Zaira Bano, porque en ese entonces, queridos, no había internet, no había Google, ni había computadoras. Y entonces yo me enteré de quién era Zaira Bano hace apenas 10 años, que un amigo platicándome toda esa historia me dice, mira, métete a la computadora y vas a saber quién es Zaira Bano. Uh-huh. Erika ya vio quién es Zaira Bano. Estoy hablando de hace 30 años. Sí. Me parecía muchísimo. ¿Y por qué creen? Por los ojos y la nariz. Claro, yo la tengo más grande. Y eso de la nariz me hace también hablar de la mujer. Y me pongo a pensar, se lo comentaba los dos antes de llegar al programa, ¿cuánto contribuye la mujer a que el hombre la vea como objeto? Yo estoy segura que la gran mayoría de ustedes no han visto una nariz más grande que la mía. O sea, yo tengo una nariz enorme. Y a pesar de tener un padre médico que a los 16 años míos me dijo, hija, si te quieres hacer cirugía plástica, but of course, por supuesto, yo tengo conocimiento de él. En ese entonces el mejor cirujano era Ortiz Monasterio. Y dije, no, a mí no me interesa. Esa fue la historia con mucha gente que insistían en que yo me operara. ¿Por qué? ¿Por qué operarse la nariz? ¿Por qué operarse los senos? ¿Por qué verse como una Barbie y estar hermosísima como se ve la Ninel Conde? ¿Y por qué Jennifer López sale enseñando casi todo lo que tiene? ¿Por qué? Porque esa es la manera que tenemos dentro de nuestro subconsciente también para obtener algún beneficio dada nuestra situación de desventaja como mujer. Es decir, yo, objeto, voy a lograr lo que quiero seduciendo con lo que tengo que les seduce. ¿Sí? Y entonces, ayer o antier estaba yo pensando precisamente por qué yo nunca me operé la nariz, y coincide con lo que dije que salió hoy en la mañana, porque yo nunca tuve la necesidad, ni siquiera la idea de pagar con cuerpo mático, es decir, de lograr algo a través de mi cuerpo, a través de una cara bonita. No, simplemente hay que tenerse el suficiente respeto como saber que valemos, aunque estemos planas,
aunque no tengamos unas nalgas tipo Jennifer López y aunque seamos chatitas tipo Barbie. O sea, se logra cuando verdaderamente se intenta. Y me viene eso porque también en la India la importancia del papel de la mujer, que ya es terriblemente más degradante de lo que es aquí, y han visto más de una película que ha llegado a México donde se habla de la mujer, por ejemplo de la mujer que queda viuda, que no recuerdo ahorita el nombre de la película, pero era la historia de una chiquita de 7 años que la casan con un hombre de 60 y ella queda viuda. Y las viudas en la India o son incineradas vivas con el que muere o tienen que estar en un albergue. Esta película, no recuerdo, tenía que ver con el mar, el título, y trata de ese albergue donde esta niña de 6 años llega, donde había mujeres de 25 y había mujeres de 60, dependiendo de la secta religiosa, es que se les incinera con el marido o no. Pero es esa tragedia de que no vales y que ¿qué hay que hacer para que valgas? Pues gritar, hacerte notar. Y a mí a veces me han dicho que me comporto como afrenta porque llego y pues sí, llego, pero me ha aportado el no tener que sentirme objeto, el no tener que depender de un señor para salir adelante, porque muchísimos años yo estuve sola, saqué adelante 2 hijos, saqué adelante una carrera y saqué adelante mi vida, que es lo más importante. Y entonces, concluyendo, las experiencias de vida enriquecen y te hacen darte cuenta de lo que vales como individuo. Ya no voy a seguir más porque además temo que nuestro sonido hoy no es lo mejor que se puede, pero me encantaría que me retroalimenten, que quiere decir que me reinformen de lo que yo digo, en lo que estoy bien, en lo que estoy mal, o todo lo contrario. Pero lo importante es estar informados, conocer, saber. Ya, digamos, dejemos de lado las elecciones del 24, sino sepamos para tener elementos en la mano para nuestro propio bien, para nuestro propio bienestar y nuestra propia satisfacción. Muchísimas gracias, Miriam, por una vez más desmantelar, desnudar tu alma ante la cámara con nosotros, acompañándote y pues regalándonos un poco de pues tu experiencia de vida, que si bien nos nutre, nos llena de fortaleza a muchas personas, porque a pesar de que llevamos aproximadamente 100 años de lucha social, feminista, digamos, las mujeres siempre hemos luchado por una igualdad, por una equidad, por una, pues, por un lugar similar o por un lugar igual al que ha tenido el hombre a nivel legal, a nivel social, y sin duda tú eres un gran ejemplo por ello. Así que no sé si te gustaría mencionar algo más, Dani. Claro que sí, obviamente me siento muy humillado, más que nada porque lo que pasó el sábado fue horrible. Estaba yo con unos amigos en un restaurante y ya nos habían traído de comer y de la nada empezamos a ver que en las pantallas toda la gente se había metido a la cancha de fútbol. A ver, ¿de qué hablas? ¿De lo que pasó en la corregidora? Uh-huh. Y Está hablando de fútbol. Está hablando de fútbol y está hablando de Querétaro, ¿verdad? Sí. Y nosotros, vaya, pues a lo mejor sí ganó el Querétaro y están celebrando, vaya celebración. Pero no, resultó que las rivalidades entre equipos estaban muy fuertes y terminaron metiéndose a la cancha por seguridad de sus familias. Y fue muy
fuerte más que nada, porque fueron 17 personas que perdieron la vida a pesar de que iban a disfrutar un partido. Pero ¿por qué se metieron a la cancha en vez de irse a la salida? No los dejaba pasar la salida, porque yo tampoco lo entendí. Yo lo que vi en la televisión fue de repente masas de gente corriendo en el campo. Uh-huh. Pero ¿por qué llegaron ahí? ¿Por qué no se fueron hacia las salidas del estadio? Pues debo suponer, ahorita pensando en el modo en el que está construido el estadio, existen diferentes rutas de evacuación, pero dependiendo en dónde se haya suscitado la riña, supongamos que estas riñas cubrían los espacios donde se podían salir, entonces la única salida que tenían fue la cancha. Terrible, porque golpeaban con una hazaña gente que ya estaba inconsciente, a lo mejor muerta, y seguían golpeándolo. Y es que es eso, el problema de la frustración del individuo se manifiesta con coraje, con violencia. Y la violencia enceguece, y entonces ya ni cuenta te das de que delante de ti puede haber sido un pariente tuyo al que estás matando. Uh-huh. Y precisamente de eso se trata, de tener, lo dije la vez pasada, de que somos hermanos, debemos tomarnos de las manos y ayudar al otro. No cuesta tanto, no es tan difícil, ni tampoco es tan difícil que uno haga autoinspección y se dé cuenta de que uno mismo es el responsable de lo que tiene y le pasa, no el vecino, no el patrón, no el presidente, no el secretario de educación, es primero uno, y actuar en consecuencia. Lo de ayer fue verdaderamente patético, perverso, terrible, y entiendo que te hayas sentido como mexicano humillado con lo que había pasado. Y como dicen por ahí, como arriba es abajo y como abajo es arriba. Esta situación, este contexto que se presentó en Querétaro es un ejemplo más de lo que sucede como colectividad y lo que sucede cuando un cúmulo de personas piensan de una manera, sea positiva o sea negativa, llevar un acto a cabo en el que, en este caso, pierdes totalmente la conciencia de que la persona que estás golpeando tiene familia, tiene historia, tiene lo que sea, de verdad. Existe una carta magna que está hecha para proteger eso. No existe nada más valioso que tengamos los seres humanos que esta vida. Y cuando no le damos el valor a la misma, tenemos esta incapacidad de primero pensar antes de actuar y golpear a personas como lo hicieron esta vez en este estadio. Sí, es que había familias con sus niños. Sí, una pena. Así que bueno, pues una vez más pensemos y también oremos, mantengamos en oración no solamente a los gobernadores que bien lo necesitan para cubrir este país y este planeta de una manta de paz, sino a todos, sino también pensar y mantenernos en oración por todas las personas que vivimos en este planeta y mantener la idea de que por una conciencia que se manifieste en paz, esperemos que otras tres la sigan. Así que por mi parte es todo, no sé si les gustaría... No, muchas gracias. Terminamos. Muchísimas gracias. Abrazos, que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Hasta pronto.